el apóstol estaba casi embarcando para salir a Estados Unidos y ya hoy ya está con la actividad, está predicando este día allá en New York. Va a estar toda una semana más y después se va a la iglesia del pastor Cristian Onais, allí a Los Ángeles, y después va a estar la próxima semana en lo que va a ser el Avanza USA en la iglesia del pastor Gustavo Lima, allí también en otra parte de Los Ángeles. Y cuando veía esto, lo hablamos con mi esposa, veía esto y yo decía, sentía, no sé si a usted le pasa, pero sentía como un orgullo santo. Y yo decía, qué tremendo. Lo tenemos acá muchas veces y ahora está predicando allá. No sé si usted lo vio, yo lo compartí. Gigantesca la iglesia donde estaba el apóstol. Y yo decía, qué bueno que Dios, como Dios honra a sus siervos. Qué bueno que Dios. Yo le pediría que usted me acompañe a 2 Crónicas capítulo 20, versículo 1. Le cuento que muchas veces hablé de este pasaje, pero en esta tarde Dios me dio un énfasis especial, me dio otro énfasis que no lo había visto de esta manera. Por eso yo le voy a pedir que usted preste atención, y por ahí un pasaje que usamos por ahí algunas veces. No voy a hablar de ese pasaje específico, pero esté atento porque yo sé que Dios le va a hablar. Y le adelanto algo. Por ahí usted va a ver que va a empezar todo muy tranquilito, pero después va a terminar, usted va a terminar saltando, va a terminar gritando. Así que decirle que te ha dado, ahora no me interrumpas, decirle que te ha dado, prepárate, decirle. Porque en algún momento de la predicación vas a salir saltando, vas a salir gritando, decirle que te ha dado. ¿Estás preparado para eso? Vamos a ir juntos. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 1. Dice la Biblia. Me gustaría que usted pueda abrir su corazón y disponer su corazón para entender la palabra de hoy. Tal vez tengamos que leer mucho, pero es para que nos pueda dimensionar la palabra y podamos entender. Entonces, si hay que tener al lado, toma nota, presta atención, lee la Biblia, para que Dios pueda ministrarlo en tu corazón. ¿Está bien? Dice 2 Crónicas capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a hacer guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud. Diga conmigo, gran multitud. Gran multitud. Viene una gran multitud. Dígalo más fuerte. Gran multitud. Viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí, están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces el rey Josafat tuvo temor. Punto y coma. Preste atención a lo que pasa ahora. Dice que él tuvo temor. Punto. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo su pueblo, que era el pueblo de Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces el rey Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Mire lo que pasa acá. Ellos están en un gran problema. No estoy empezando a predicar ni nada por el estilo. Hay un gran problema. Están en un gran problema como pueblo de Judá. Están en un gran problema. Al rey le dicen, viene del otro lado del mar, viene una gran multitud en contra tuyo. Por ende, te van a matar. Entonces, dice que cuando le vinieron a dar esta mala noticia, cuando le vienen a dar esta noticia de crisis, una mala noticia, dice el versículo 3, entonces el rey tuvo temor. Diga conmigo, tuvo temor. Tuvo temor. Dice que el rey tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonar ayuno a todo Judá.
Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces vamos a hacer de vuelta la misma introducción. Dijimos, tuvieron un problema, tuvieron una crisis, le vinieron a decir al rey que estaba en un problema grande, una multitud lo venía a matar, lisa y llanamente. Pero mire lo que hizo el rey. En vez de quedarse en su palacio, en vez de quedarse en su casa, en vez de quedarse en un lugar atrincherado, lo que hoy sería un, ¿cómo sería la palabra nueva donde se ponen abajo de la tierra? Búnker. Un búnker. El rey se hubiera metido en un búnker abajo de la tierra, hubiera cerrado las puertas, a nadie le hubiera hecho donde estaba. Pero mire lo que hizo el rey Josafat, versículo 5. Esto cambia toda la historia. Versículo 5. Entonces Josafat, el rey, se puso en pie, en medio de la iglesia, en medio de la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y mire lo que hizo este hombre de Dios tremendo. Dice, Jehová, Dios de nuestros padres, la versión mesiánica dice Yahweh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay nadie quien resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a su descendencia, habrán tu amigo para siempre. Y ellos, tu pueblo, han habitado en la tierra que vos les diste, en ella. Y te han edificado en esa ciudad que vos les diste. Le edificaron un santuario a tu nombre, que es ese lugar donde estaba él. Edificaron un santuario a tu nombre. Diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, oh santo, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿En dónde? En la casa de Dios. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, falta que hay un paréntesis ahí en el medio, y que diga, mira el pago que nos están viniendo a dar, queriendo arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¡Wow! Pastor, esta palabra es poderosa. Y yo sé que Dios te la dio estos días. Oh Dios nuestro, santo, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud, aleluya, que viene contra nosotros una gran multitud. Oh santo, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos, como hoy estamos delante del Señor. Aleluya. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Tremendo profeta estaba ahí. Y dice que se levantó porque sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15. Y dijo el profeta, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, el Señor les dice así, santo, no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, santo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí, ellos subirán por la cuesta del desierto, junto al arroyo. Versículo 17, casa de David, esta palabra es para nosotros. No habrá para que ustedes peleen
En este caso, no habrá para que ustedes peleen. En este caso, mira lo que dice el Señor. Párense, estén quietos y vean la salvación del Señor. Él está con nosotros. Amén. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces el rey Josafat inclinó su rostro a tierra. Él podría haber corrido, él podría salir corriendo, pero él tomó la palabra del profeta. Aleluya. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo toda la gente que estaba ahí con él, porque sabían que Dios había hablado. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y le adoraron. En medio de esta crisis, en vez de seguir llorando, mire lo que pasó ahora. Dios envió una palabra por medio del profeta. Versículo 19. Qué poderoso es entender los tiempos de Dios. Esa es la canción, hija. ¿Dónde estás, Carmen? Esa es la canción la que me dijiste, la primera del sábado es esa. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, aleluya, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, la autoridad administrativa, la autoridad gubernamental, la persona que estaba a cargo del gobierno en Judá, estando en pie delante del pueblo, dijo: Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y van a estar seguros. Crean en sus profetas y van a ser prosperados. Y dice la Biblia, y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos para que lleven arma, no. Puso a algunos para pelear, no. Puso a algunos para tirar de piedra, no. Mire lo que hizo el rey. Y habiendo escuchado el consejo con el pueblo, oh, qué poderoso esto. Dice que habiendo escuchado el consejo, en vez de salir a guerrear, en vez de salir a tirar piedra, en vez de salir a tirar flecha, pues si era hincha de arriba y vamos a tirar piedra, nosotros estamos preparados para tirar piedra. Pero imagínense, en vez de salir con la flecha, miren lo que hace el rey. Y dice, puso a algunos para que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron, y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Padre, tú tienes una palabra en esta noche. Creo y profetizo que va a ser una palabra que va a ir corriendo para lograr el propósito que tú le envías. Suelto esta palabra desde esta plataforma profética y creo con todo mi corazón que tú envías esta palabra, porque hay gente que necesita escuchar esta palabra que tú tienes. Levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan en esta tarde en el nombre de Jesús y danos la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Él es el único digno. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Creo que estamos en un tiempo muy particular como casa de hijos de Dios. Vemos que estamos avanzando, vemos que estamos creciendo. Decirle que tener al lado, quédate tranquilo, que aunque vos no lo veas, estamos creciendo. Si el de al lado tuyo te mira como diciendo, ¿dónde estamos creciendo? Vos decirle, vos tenés que estar tranquilo, estamos creciendo. Claro. Porque te voy a dar un dato solamente que te va a ilustrar cómo está la casa de David hoy. Nosotros no estamos creciendo para arriba, estamos creciendo para abajo. Amén.
Uy, qué perdón. Amén. Señor. No estamos creciendo tanto para arriba, estamos creciendo para abajo. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? Pregúnteme, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Estamos creciendo en otras áreas. Estamos creciendo en otras áreas. Por ejemplo, estamos creciendo en el amor de unos con otros. Estamos creciendo en la unidad. Estamos creciendo en el relacionamiento unos con otros. ¿Sabe qué poderoso es ver que hoy los jóvenes salen a evangelizar? Que hoy los jóvenes salen a repartir tratados, que hoy los jóvenes van y avanzan, que la iglesia sigue avanzando, que siguen los ensayos, sigue la iglesia trabajando, seguimos vendiendo cosas, seguimos hablándole a la gente, seguimos mandándole mensajes, seguimos. Den un aplauso al Señor. Porque antes esto no pasaba. Ahora escuche. Dice la Biblia que vino sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Judá. Dice que vino el enemigo. Vino los hijos de Amón y vino los hijos de Moab. Los hijos de Amón representan el pueblo que siempre estuvo en contra del pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios vienen a atacar esta vez. Pero no son pocos. Escuche. Entramos en un tiempo de crecimiento sobrenatural. No nos vamos a dar cuenta, pero cuando nos querramos dar cuenta, algo habrá pasado. Pero Dios me envía en esta noche con una palabra profética para advertirte, para que estés atento, porque algo va a ocurrir y está viendo los aires en este tiempo un gran rompimiento. Esta palabra que estoy hablando hoy va a marcar tu vida, va a marcar tus generaciones. Escucha, dice que vinieron los hijos de Moab y los hijos de Amón. Los hijos de Moab son los hijos que siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios, los enemigos. Pero mire lo que yo descubrí acá. Dice que vinieron los de Amón, que eran los eternos enemigos del pueblo de Dios. Pero dice que vinieron los de Moab. Escuche. Cuando yo estudié esto esta madrugada, junto a mis dos compañeros, a Tomás y Simón, que estaban ahí conmigo, haciéndome el aguante. Bueno, claro que estaban durmiendo, pero bueno, estaban ahí, firmes. Les dije, vamos a levantarnos. Vamos, muchachos, vamos a ir al baño ahora. No escuchen amén. Pero ahí estaban firmes, mis dos compañeros ahí, a la mañana, a la madrugada. Pero mira lo que descubrimos. Dice los comentaristas que Moab significa el traicionero. Es más, el oculto. Entonces, seguí estudiando y Amón significa el traicionero, el oculto y la opresión. Esos tres significados. Ahora, cuando vos pasas a ser limpio, vienen los enemigos del pueblo de Dios, vienen los traicioneros, vienen los que vienen con cosas ocultas y vienen los que vienen a oprimir. Decirle al que tiene al lado, todos estos vienen. Todos estos vienen. Ahora, siempre que hay un avance en el reino, estas cosas suceden. Estaban en plena fiesta, en pleno crecimiento allí en las épocas de Josafat. Pero vino el traicionero, vino el que tiene cosas ocultas, vino la opresión sobre el pueblo de Dios. Estamos como en lo que dice la ley de la física, que toda acción, ¿qué hace? Toda acción provoca una reacción. Esto es lo que está pasando. Se están moviendo las aguas a nivel espiritual. Se está moviendo el mundo espiritual. Algo está pasando en esta casa. Algo está pasando. Pero en medio de que algo está pasando para bien, obviamente, cuando hay una acción, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción. Dice que los que vienen en contra son una multitud. El único pregúnteme, ¿qué diferencia hay, pastor, con eso de la antigüedad con nosotros? La diferencia es que en ese tiempo estaba el pueblo de Israel por un lado y el pueblo de Judá por otro lado. Entonces lo que tengo que decir mucho, que un pueblo dividido contra sí mismo es obvio que iban a perder.
Ellos estaban divididos. Estaba el reino de Judá y estaba el reino de Israel. Estaban divididos. En medio de esa división le cae un enemigo, le cae el enemigo disfrazado de un montón de cosas con una multitud. Pero vaya conmigo un poquito más atrás, porque yo le voy a regalar algo del cielo a usted. Vaya conmigo a 2 Crónicas 14. Dice la Biblia, versículo 2. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó los altares, quebró las imágenes y destruyó los símbolos del enemigo. Y mandó al pueblo, el rey Asa, mandó a Judá a buscar a Dios, el Dios de sus padres, para poner por obra la ley. Y dice que en medio de una situación, versículo 9, y salió contra Asa, salió Sera, el etíope, con un ejército de millones. Diga conmigo, un ejército de millones. Un ejército de millones. 300 carros. Entonces salió Asa contra él, contra el etíope. Pero el versículo 11 dice, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti, esta palabra también te la dio. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, y delante de él huyeron los etíopes. ¿Usted sabe quién era Asa? Pregúnteme, pastor, ¿quién era Asa? ¿Quién era Asa? No, pregúntemelo más fuerte, si no, no le voy a contestar nada. Pastor, ¿quién era Asa? Asa no era Asa. Asa era el papá de Josafat. Asa era el papá de Josafat. Entonces, vamos a pasar el limpio. ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo? Dice que cuando él estuvo en medio de una crisis, cuando él estuvo en medio de un problema, esta palabra, diría el apóstol Soco, yo le estoy dando a usted una perla que valdría millones de dólares, pero mi aliento en esta tarde es que usted pueda abrir su corazón para entenderla, porque esta palabra es poderosa. Dice la Biblia que vinieron los hijos de Amón, que vinieron una gran multitud. Versículo 3, entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Abra su corazón, abra sus manos, porque usted va a recibir una palabra esta tarde. ¿Usted quiere que yo lo ayude? Sí. Dice la palabra de Dios que cuando vino el problema, cuando vino la crisis, vino el temor, hay un punto y coma. Yo quiero decirle algo. En la Biblia, muchas veces, las historias no se contaron de corrido. Sucedieron cosas que se fueron narrando por partes. Es decir, todo no ocurrió de corrido. No es que fue al baño, vino, prendió la luz, bajó, se tomó un café. Todo no ocurrió de esa manera. Hay cosas que ocurrieron por partes. Esto es lo que yo creo que pasó acá. Dice que vinieron a decirle que venía contra él una gran multitud. Él estaba en problemas, porque venía una gran multitud contra un pequeño pueblo. Entonces tuvo temor, punto y coma. Yo creo que en ese punto y coma hay un gran tiempo. Wow. Esto no lo dice la Biblia, pero yo le voy a decir, yo te voy a decir a tú que tú lo estás mirando ahí en el canal de YouTube. Yo te voy a decir lo que el Espíritu Santo me dijo. En ese punto y coma, en medio que está en una crisis, en medio que él sabe que lo van a venir a matar una gran multitud, que viene la opresión, que vienen los traicioneros, que viene... Uy, qué poderoso esto. En medio de todo eso, ¿sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, en medio de la crisis, él se acordó del Padre.
Dice que él se acordó del Padre. Dice que él se acordó, el Espíritu Santo me dijo, se acordó del Padre. Él era chico cuando los etíopes lo vinieron a conquistar y dice que eran millones. Y dice, el Espíritu Santo me decía, mire lo poderoso que fue esta madrugada. Dice que estaba el rey Asa, estaba pidiendo y le estaba pidiendo a Dios, Señor, haz tu obra, Señor, líbranos del enemigo, Señor, danos la victoria. Él estaba orando. ¿Sabe quién lo estaba viendo? Me dijo el Espíritu Santo, el rey Josafat. Ese niño estaba mirando lo que estaba haciendo el Padre. Uy, qué poderoso esto. Y en ese punto y coma, el Señor me dijo, ¿sabe lo que miró el rey Josafat? Lo vio el Padre. Lo vio que el Padre clamó. Vio que el Padre le pidió. Vio que el Padre pidió. Vio que el Padre estaba rogándole al Señor por una salvación, una liberación, una victoria. Qué palabra esta noche, Señor, gracias. Y dice que Josafat, pregúnteme, ¿qué hizo Josafat? ¿Qué hizo Josafat? Lo que hizo el Padre, lo que hizo su papá, se humilló, puso su rostro delante del Señor y lo fue a consultar al Señor, porque ¿sabe a quién lo vio al Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Josafat era el rey, pero dice la Biblia que el rey Asa sirvió y amó a Dios. Su padre clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Así como Dios le dio la victoria a Asa, Dios le dio la victoria a sus hijos. Por ende, Dios le dio la victoria a Josafat. Anote esta palabra. Le dio la victoria porque este hombre Josafat apeló a algo que se llama legalidad eterna. ¡Wow! Dice que el rey Josafat se humilló en la casa del Señor y dijo, ¿tú no eres el Dios de nuestros padres? Legalidad eterna. Él sabía que su papá había clamado a Dios y que Dios le había dado la victoria. Tú no eres el Dios que está en los cielos y tienes dominio sobre todas las cosas. Versículo 7. No echaste tú los moradores, tú lo hiciste antes. Tú hiciste antes. Tú diste la victoria a tu pueblo antes. Y le dice el rey al Señor, si viniera un mal, si viniera la espada, tú no nos enseñaste que tenemos que presentarlo en la casa, que tenemos que presentarlo en esta tu casa, porque tus ojos y tus oídos van a estar atentos en tu casa. ¡Oh, qué poderoso! ¿Sabe lo que le estaba diciendo Josafat en otras palabras? La misma victoria de mis padres. Vengo a reclamar la misma victoria que hiciste con nuestros padres. Porque si vos lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy también. Vamos, aplaudan al Rey de Gloria. Así es. El Rey debía recordar al Señor. Hay una legalidad eterna en el cielo. Tú lo hiciste con mi Padre. Mi Padre clamó a ti y tú lo ayudaste desde los cielos. El rey Josafat sabía quién era Dios, pero sabe lo que hizo el rey Josafat, que nos puede enseñar a nosotros hoy, en medio de la crisis, en medio del problema. El hombre se fue a la casa de Dios. Amén. Hay muchos necios, permítame la palabra, usted que me está viendo. Hay muchos necios que dicen, ay, yo me quedo en mi casa porque Dios me habla a mí también. Necio. Ay, a mí Dios me escucha en todos lados. Necio. Hay un poder, hay una unción, hay una gracia en la casa de Dios. Hay cosas que se desatan por el poder de la legalidad eterna, que se desatan en su casa. Porque Dios dijo, mis ojos y mis oídos van a estar atentos en mi casa. Cuando usted tenga una situación, corra a la casa de Dios. Venga a buscar al Padre, porque Él le va a dar su solución. El rey Josafat sabía perfectamente quién era Dios. Sabía quién era el Dios de su padre.
Tú eres el Dios de nuestros padres. ¡Qué poderoso! Y claro, Dios siempre, siempre está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Siempre. El rey Josafat se humilló delante de su presencia, delante de la presencia del Señor. Le recordó al Señor todo lo que él había hecho por su padre. Le recordó cómo él salvó al pueblo de Israel. Esto se llama legalidad eterna. Josafat activó el poder de la legalidad eterna. Josafat activó los códigos del reino. Josafat activó honra. Josafat activó gratitud, alabanza en medio de la crisis, en medio del problema. Él activó los códigos del reino. Él se humilló delante del Señor para pedir ayuda, pero lo primero que le dijo: tú eres un Dios de generaciones, tú eres un Dios de paternidad. Le dijo en otras palabras: tú no nos vas a dejar a nosotros, tus hijos, pidiendo al costado del camino. Y activó la legalidad eterna. Dice la Biblia, imagino que estaba el rey orando. Dijo el rey, el versículo 12, que es tan poderoso: Señor, ¿no lo vas a juzgar? Tú no lo vas a juzgar. Tú no vas a juzgarlos. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Aleluya. Y yo me imagino el silencio del rey y toda la gente detrás en un silencio, porque estaban humillados delante de Dios. Diga conmigo, pero. Dígalo más fuerte, pero. En medio de ese silencio, en medio del problema, en medio de la crisis, el Señor escuchó el ruego de un hijo. El Señor escuchó el ruego de un hijo. De un hijo que dijo: lo hiciste con mi papá, yo sé que lo vas a hacer conmigo también. Y mire qué poderoso es el Señor. Dice el versículo 14 que estaba allí en medio de esa reunión. Había un profeta. Y dice que el Señor envía su espíritu. En medio de esa reunión envía su espíritu a un profeta, que era el hijo de la mano derecha del rey David, que es tremendo profeta. Este muchacho, tal vez Jaasiel, era descendiente de la mano derecha del rey David, del profeta Asaf. Y vino el Espíritu de Dios, vino sobre el profeta. Le quiero contar que en este momento los profetas decían la verdad. No había profeta trucho. Los profetas decían la verdad, blanco o negro, pero siempre decían la verdad en esta época, ¿no es así? Siempre decían la verdad. Generalmente decían la verdad y se metían en problemas porque los mataban. Porque los profetas decían lo que Dios iba a hacer, pero ellos no querían hacer lo que los profetas querían decir, que era lo que el reino de los cielos quería decir. Y ellos no querían hacerlo. Por eso mataban a los profetas. Pero dijo el profeta, de parte de Dios: oigan todos, y tú, rey Josafat, el Señor les dice así: no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Hermanos, Él conoce nuestras situaciones, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras batallas. El Señor nos mandó a decir: no tengan miedo delante de la multitud. ¿Cuál era el problema de Josafat? La multitud tan grande. Dios, ¿qué le dice? No tengan miedo ¿de qué? De la multitud. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así es. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Y el profeta siguió hablando de parte de Dios. Mañana ustedes van a descender. No habrá para que ustedes peleen. Párense, estén quietos y vean la salvación del Señor. Él está con nosotros. No teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos. Jehová estará con vosotros. Y lo adoraron al Señor. El que oprime al pueblo de Dios está oprimiendo a Dios mismo. El que se levanta en contra de sus hijos, se levanta en contra de Dios. El que levanta su mano en contra de lo que Dios dispuso, directamente se está metiendo en contra de Él. Y yo me metí acá, wow, yo no quisiera estar del otro lado. Amén. Decir al que tener al lado, yo no quisiera estar del otro lado. Yo quiero estar del lado de papá, que es el campeón, claro. Pero el Padre dice, estad quietos, porque esta batalla es mía. Y dice la Biblia que el rey se postró a adorarlo, en adoración, en confianza, porque él se acordaba. ¿Sabe qué se acordaba? Que Dios a su papá le dio la victoria. Y dice que empezó a adorarlo. Lo empezó a adorar. Lo empezó a adorar. Decir hay que tener al lado, algo va a pasar. Yo lo presiento, decirle, algo va a pasar. Entonces dice que el rey empezó a adorarlo y todos los que estaban con él empezaron a adorar al Señor. Y dice que los levitas, que los músicos, empezaron a alabar a Dios. Empezaron a alabar a Dios. Yo me imagino una noche, decirle que tener al lado, una noche larga. Una noche de alabanza, y esto viene para esta casa. Una noche larga de alabanza. Una noche larga de adoración. Una noche larga. Dice que los músicos se levantaron. Los músicos tomaron el desafío, porque esto es para valientes. Decirle que tener al lado, las cosas del reino son para valientes. Claro. Dice que los músicos se levantaron a alabar al Señor. En medio de la crisis, Dios levantó a un profeta. Dios dio una palabra. Ellos la tomaron. Y dice que el rey empezó a adorar. Y dice que los músicos empezaron a alabar a Dios. Y dice que lo hacían con voz alta. Dice que gritaban, tocaban los instrumentos fuertes, porque estaban en plena guerra contra el enemigo. Yo me imaginé por una fracción de milésima de segundo que era el Señor. Y yo veía ese pueblo que lo levantaba, que lo adoraba, que lo alababa, que le agradecía, y él todavía no había hecho nada. Y me pude poner un segundo de milésima en la piel del Señor. Y mientras ellos alababan, mientras ellos adoraban, mientras ellos agradecían, mientras ellos levantaban el nombre del Señor en alto, con sus voces y con sus instrumentos, yo sentía, ¿cómo es el pulso, hijo? Así, ¿no? Yo sentía que se hacía. Cuando la gente alababa, cuando la gente adoraba, cuando la gente agradecía, el pulso del Padre empezó a agigantarse. Él empezó a acelerar su pulso. Y yo dije, ¿qué es esto? Y después anoté, el Padre siempre triunfa. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el invencible. Él es el vencedor. Él es el eterno. ¿Sabe qué pasó? Dios dio la victoria. Denle un aplauso al Señor. Claro. Yo fui a la palabra original de la que muchas veces hemos hablado. El rey dijo que si le creemos a Dios, si le creemos al Padre, en el Padre vamos a estar seguros. Pero también el rey dijo algo. Si ustedes le creen a los profetas, van a ser prosperados. Entonces me fui a la palabra original, me fui a la raíz original de esa palabra, la palabra prosperados. Y en versiones distintas dice, si ustedes le creen a los profetas, van a tener éxito. Si ustedes le creen a los profetas,
van a tener triunfo. Si ustedes le creen a los profetas, van a ser más que adinerados. Si ustedes les creen a los profetas, van a ser felices. Y empiezo a cerrar. Nosotros, cuando le creemos la palabra a un profeta que está soltando la palabra de Dios, estamos creyéndole al cielo. Cuando un profeta suelta una palabra, hay un rompimiento espiritual, hay un rompimiento natural, porque la palabra no salió del hombre, sino que la palabra salió de Dios. Y si usted y yo creemos la palabra que salió de Dios, esa palabra siempre va a ser para bien. El Padre dijo por medio del profeta: ustedes tienen que estar tranquilos, ustedes tienen que estar seguros. Dice que los músicos empezaron a alabar a Dios. Dice que el rey empezó a levantar la adoración. ¡Oh, qué poderoso! Dice que los músicos empezaron a levantar su voz, a levantar la alabanza. Dice que el rey estaba ahí en medio, soltando palabras sobre el pueblo, de creerle a Dios, de creerle a los profetas. Estaba unido el liderazgo, estaba unido el ministerio quíntuple, los profetas estaban unidos, el liderazgo estaban unidos, el favor de Dios estaba sobre ellos. Pero acá está el corazón del pasaje que Dios me dio. Y dice que el rey tomó consejo del pueblo y en vez de mandar a llamar a los arqueros, en vez de llamar a los hinchas de River, a los picapiedreros que iban a tirar piedra, en vez de llamar a los que iban a tirar con la gomera, en vez de llamar a los más bravos, pregúnteme, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey, pastor? Dice que en medio de la crisis, en medio de que Dios levanta a un profeta, en medio que ellos le adoraron, en medio que ellos le adoraron, en medio de que Dios le dio una atmósfera de seguridad, de amor, de paternidad, en medio de una atmósfera de legalidad eterna, el rey Josafat dijo: esto es, vamos a levantar la alabanza, vamos a levantar el nombre del Señor, porque dice que el profeta les dijo, Él ya les dio la victoria. El día antes, Dios les dio la victoria. Y dice que pusieron a los hombres a cantar y a alabar a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras la gente salía, dice, y mientras la gente armada salía, los que estaban alrededor de ellos decían: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Yo le animo a que usted pueda ponerse de pie. Usted escuchó que este pueblo estaba en medio de una crisis. Dice que este pueblo estaba con un gran problema. Miles venían a atacar al rey. Pero Dios le habló, porque Él recordó a su papá, porque Él soltó palabras eternas: paternidad, legalidad, obrar de Dios. Le creyeron a Dios y seguramente, por lo que dice este texto, le creyeron a los profetas. Dice la palabra original que si le creemos a los profetas vamos a tener éxito. Si le creemos a los profetas, todo nos va a salir bien. Entonces el rey, en un acto de sabiduría, en un acto de llenura, me voy a jugar con esto, hermano Alejandro, en un acto de llenura del Espíritu Santo, dijo: vamos a hacer lo que nos conviene hacer, y puso gente a alabar al Señor. A mí me gustaría que por un segundo usted cierre sus ojos. Dice que estaban en medio de la guerra. Si me ayudan los músicos, por favor. Estaban en medio de la guerra. El pueblo de Dios iba a la guerra porque Dios le dijo que se levanten de mañana y que vayan a donde estaba el enemigo. Y dice que mientras ellos estaban saliendo, mientras salían para la guerra, dice que el rey puso gente a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Ahora a mí me gustaría que usted cierre sus ojos por un segundo. Y usted se imagine esto: los soldados
bravíos, los soldados fuertes salen a la guerra, pero alrededor de ellos están los músicos, están los salmistas, y dice que ellos entonaban un canto. Y ese canto decía algo así como: glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Dice que salían los hombres armados, salían, los levitas ministraban esto alrededor de ellos. Oh, poderoso, poderoso. Dice que cuando empezaron a entonar estos cantos, santo, versículo 22, y esta es la palabra: cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos con otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los montes del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su compañero para la destrucción, y no quedó nada. Dice que el pueblo de Dios empezó: glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad. Esto es lo que pasaba. A nivel espiritual, alabanza iba fluyendo. Y sinceramente, ahí fue donde me paré y le dije: Padre, yo no entiendo esto. Yo no entiendo qué significan las emboscadas. Yo no entiendo qué significa. Y me puse a llorar ahí en mi cama mientras estaba escribiendo esto. Yo no entiendo lo de las emboscadas. Yo no entiendo. Oh, rapazo. Oh, amacanda, te rebebebeso. Oh, maistea, rabababaso. Pero vino su Espíritu Santo sobre mí esta madrugada y me llevó a la versión judío-mesiánica, año 1909. Prepara tu dinero, mamá, pues yo lo tengo acá. Yo quiero sembrar esta palabra, porque esta palabra nos la dio para nosotros. Dice que en medio de la alabanza, en medio que levantaban el nombre del Señor, en medio de que ellos decían que la gloria, que la misericordia es para siempre, que glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre, dice que el Señor les puso emboscada y terminaron destruidos. Lo que parecía una derrota del pueblo de Dios, pasó algo diferente. La versión judío-mesiánica 1909 dice que cuando el enemigo, dice literalmente así: cuando el enemigo vino en contra del pueblo de Dios, el Señor puso un ataque sorpresa. El Señor puso un ataque sorpresa. Lo que parecía una derrota del pueblo, cuando ya parecía que todo estaba perdido, levantaron su alabanza, levantaron su gratitud, levantaron su clamor. Y dice la versión judía mesiánica: pero vino un ataque sorpresa de parte del cielo. Vamos, levanten esos aplausos al Señor. Aleluya. Vamos, vino un ataque sorpresa de parte del Señor.
levantar, Señor, porque yo creo esta palabra. Oh, rebesó, mamá. Y acá viene la palabra. Esta palabra es para ti, Alejandro. Oh, te rebesó y mamá. Cuando todo venía destruido para nosotros. Cuando ya nos daban por muertos. Cuando creían que estábamos liquidados. Oh, rebesó, macante, versículo 25, anótalo en tu Biblia. Esta palabra es para nosotros, versículo 25. Anótala en tu Biblia, porque tú me vas a decir: papá, yo esta palabra la soltaste, esta palabra la pacté, esta palabra Dios me la dio a mí. Mira la bendición de Dios, papá. Dios me bendijo con la palabra que Él puso en tu corazón. Vamos, toma esa palabra. Versículo 25. Cuando ya estaba todo liquidado, cuando ya pensaban que iban a terminar destruidos. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo. No tengo más nada para sembrar, pero todo lo pudieron recoger. 3 días recogiendo. Lo daban por muerto. ¡Oh! Levanten ese aplauso al Señor. No solo que le dio la victoria, le dio un botín tan grande que en 3 días no se lo podían llevar. ¡Oh, poderoso! ¡Oh, eterno! ¡Santo! ¡Santo! Era un pueblo que estaba perdido. Era un pueblo que estaba fracasado. Era un pueblo que ya tenía todo perdido. Pero la voz del Padre, la humillación de un hijo, el recordarle al Señor la legalidad eterna, activó el cielo, la voz de Dios. Y dice la palabra que vino un ataque sorpresa. Yo profetizo que viene el ataque